Hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva entrega de Entre Dos. Hoy nos acompaña Alfonso Jarviteri. En su cuenta de X dice: hago opinión política y deportiva. Libre pensador, lucho por las causas justas, pero además habla de su maestro León Febres Cordero con orgullo. Pero por supuesto, y de mi hija. Bienvenido, Pocho. Gracias, Catherine. Un saludo cordial para ti, para todos los oyentes, videntes del podcast. Yo creo que en ese pequeño resumen de perfil de X concentro buena parte de mi vida. El reconocerle a un maestro muchas de sus enseñanzas como León Febres Cordero. No fue el único, pero quizás fue el más relevante. Obviamente mi actividad desde hace muchos años, yo diría de toda la vida, que fue siempre opinar, ser un libre pensador, ya sea en medios de comunicación o fuera de los mismos, de los dos temas que me apasionan, la política y el deporte. Amar por sobre todas las cosas a mi hija, después de Dios, y por supuesto estar siempre atento a los grandes acontecimientos y a las soluciones que se puedan aportar desde la opinión. Pocho, en la situación actual del Ecuador, ¿se extraña a León Febres Cordero? ¿Tú lo extrañas? Yo lo extraño, pero creo que yo soy algo minúsculo para lo que verdaderamente ocurre. Extrañar a León Febres Cordero es extrañar a un estadista. Yo creo que es toda una población que extraña, no sé si al nombre, pero sí al perfil. Y digo no sé si al nombre porque mucha gente que vivió en la época de León cuando fue presidente seguramente ya no están más en esta tierra, en esta vida terrenal. Otros que éramos muy jóvenes en esa época o personas ya relativamente maduras, ya hoy en una etapa de vejez, de adultez mayor, por supuesto que lo recuerdan y lo extrañan. Pero yo creo que las nuevas generaciones, esas que conocen de León solamente por la historia, deberían de extrañar a un estadista de verdad, y León lo fue. Todo el Ecuador sabe que hace opinión deportiva también, y precisamente Ecuador enfrenta a Guatemala en un amistoso. ¿Cómo ves a la Tri? La Tri ha hecho una buena convocatoria. Creo que de los jugadores que leí han sido convocados por el profesor Sánchez Vaz. El único que me queda la duda de por qué no fue, porque está pasando por un gran momento, es el Choclo Quintero, el lateral derecho de Liga de Quito. Acaba de ser campeón de la Sudamericana, acaba de ser campeón de la Liga Pro hace meses atrás. Está jugando a un muy buen nivel y yo creo que incluso él podría pelear titularidad en los partidos de eliminatorias, pero me sorprende que no lo hayan llamado ni siquiera para formar parte de la plantilla para estos partidos amistosos. El resto yo creo que no hay un jugador que uno pueda sentir de que ha sido excluido, Pocho, y de manera injusta, aparte de Quinteros. De la plantilla convocada, ¿a cuál o en qué jugador tú crees que está el mayor peso de la selección en este momento? Ecuador tiene en este momento varias fortalezas. Primero, tiene un buen tridente de los convocados de arqueros. Cualquiera de los tres arqueros puede ser titular. Y aparte, hay dos arqueros más que no han sido convocados por distintas razones. El uno por lesión, que es el Chico Ramírez, que bueno, ya tiene también algunos meses sin jugar, entonces va a ser difícil que ahorita sea llamado. Y el otro, Pedro Ortiz de Emelec, que yo no siento que es injusto que no lo convoquen porque quizás los tres que están ahí son de mejor nivel, pero eso también refleja de que tenemos un cuarto y un quinto arquero que tranquilamente cualquiera de ellos puede ser titular, y eso es bueno para el fútbol ecuatoriano, para la selección. Atrás tenemos posiblemente el mejor cuarteto defensivo de la historia. Yo no recuerdo, han habido muy buenos defensas centrales en el Ecuador, pero no recuerdo que hayan coincidido 4 defensas centrales de altísimo nivel y que están además pasando por muy buenos momentos en el fútbol internacional, como son Pacho, Hincapié, el jugador Félix Torres y Arboleda. Eso antes no había, o sea, 4 de altísimo nivel, incluso para competencias europeas. En el medio campo, yo creo que la ha hecho bien esa exclusión que en su momento tuvieron Sarmiento y Gonzalo Plata, para que dejen de jugar para el Sarmiento o para el Plata Fútbol Club y jueguen colectivamente, dejen de ser tan individualistas y sean mucho más pro colectivos. Pero también yo creo que ya era justo que se los vuelva a tomar en cuenta para que muestren sus avances, sus progresos. El resto, pues el mediocampo se sostiene en lo que pueda ofrecer Moy Caicedo, que además se entiende de memoria con Grueso. No creo que haya ninguna exclusión que se pueda extrañar en el mediocampo. Y adelante el eterno Superman, pues siempre
va a ser ficha clave en la selección. Creo que está bien que no se haya llamado muchos delanteros para que cojan más confianza a Jordi Caicedo, y me parece interesante que se le haya dado la oportunidad a Alan Obando, que es un jugador joven, que así como Kendry Páez, que es otra de nuestras fortalezas, puede aprovechar ser llamado a tiempo tan juvenil para jerarquizar. De 17 años el jugador. Acaba de graduarse en el colegio. Le da experiencia, fortaleza, este tipo de encuentros que es un amistoso, pero Ecuador está en el 5º lugar en la tabla de posiciones. Pero acuérdate que, bueno, tú lo has dicho, es amistoso, pero si a Kendry Páez, que se le dio la oportunidad ya en partidos eliminatorias, supo rendir, yo creo que esto le va a hacer bien al muchacho. No hay que condenarlo ni nada, porque por ahí va a tener sus primeros entrenamientos con la selección, va a jugar algunos minutitos, y eso le va a dar jerarquía. Y tener un jugador a los 17, 18 años que ya haya probado selección es positivo, mientras haya hecho una carrera previa que justifique aquello. Alan Obando juega en Barcelona, que es un equipo de camiseta pesada. Además va ganando experiencia, pero sobre todo también disciplina, que es lo que a lo largo del tiempo en el fútbol siempre se ha cuestionado. Entonces imagínate, ¿no? Un muchacho de 17, 18 años, recién graduado del colegio, que ya haya jugado profesionalmente con la camiseta de Barcelona y con la camiseta de la selección ahora, le va a dar esa jerarquía, esa motivación. Esperemos que más bien no se maree, sino que al contrario se estimule. Pocho, ¿te atreves a dar un resultado del partido con Yo Guatemala? Creo que a Guatemala hoy día le ganamos. Sin lugar a dudas le vamos a ganar, porque el fútbol guatemalteco es muy limitado. Esa es la verdad. Si no ganamos sería una sorpresa un poquito desagradable, más allá de que el técnico seguramente no ponga a los mejores exponentes para el partido de hoy. El juego en el Calquilo Balcones es el domingo, ambos se juegan en el Red Bull de New Jersey. El partido Calquilo Balcones es contra la selección campeona de Europa. No olvidemos que Italia es actual campeona de Europa, y obviamente tenemos. ¿Vas a estar también comentando estos dos partidos? No, yo ya no. Yo desde el año 2002 que ingresé a la política, yo ya no participo en transmisiones deportivas. Yo lo que hago es opinión en mis programas de radio, y acepté hace un par de años incorporarme a un programa exclusivo de opinión deportiva, pero para dar opinión. Ya ¿Y en tu el día a día, el transmitir partidos, eso lo dejé. ¿Y en tu opinión hay reales posibilidades de que podamos estar en el Mundial 2026? Yo creo que sí, porque el formato ayuda también. Aparte de que Ecuador tiene una selección y tiene jugadores que ya cogieron mucha experiencia, y además experiencia con éxito al haber clasificado con una base de jugadores muy jóvenes al Mundial de Qatar 2022. Y además ahora nos ayuda el formato de que van a clasificar más equipos por Sudamérica. Entonces, si pudimos hacerlo cuando el cupo era de 4 y por ahí un medio cupo que nos permitía por lo menos aspirar a un repechaje, ahora que el cupo directo es mayor, yo no tengo la menor duda de que Ecuador se vaya a quedar fuera del Mundial. Pocho, estuviste en la directiva de Barcelona, fuiste presidente, ¿verdad? Sí, a mucho orgullo. ¿Qué sabes de el déficit de 51 millones? ¿Se ha empezado a reducir? ¿Existe? ¿Todavía se mantiene? Mira, Barcelona es un equipo muy complicado, porque es un equipo que demanda de mucho gasto. Desgraciadamente el fútbol es así. Es muy difícil administrar un club de fútbol, más allá de que Barcelona es un club deportivo y que tiene otras disciplinas, pero la realidad es que Barcelona hace muchísimas décadas es un club de fútbol. Es muy difícil administrarlo con la disciplina con que se puede administrar una empresa privada, una empresa de fideos, una empresa de chocolate, una empresa de transportes. Es muy difícil porque Barcelona no deja de ser una pasión. El fútbol cada día se encareció más. Lo que hay es que manejarlo con responsabilidad y con honestidad. Que la plata de Barcelona sea para Barcelona y nada más que para Barcelona, sin despilfarro. Una cosa es el gasto, otra cosa es el despilfarro. Un jugador tiene su justo precio. ¿Hay indicios de despilfarro? Mira, en el pasado quizás en algún momento sí se repagó por ciertos jugadores, pero no se lo hizo. Yo no necesariamente atribuyo eso a un acto de deshonestidad, sino de emoción. Hay que traer a tal jugador, ese jugador se disparó en el precio, pues lo quiero tener en el equipo y lo pago con tal de tenerlo. Entonces, al final de cuentas, sí, podríamos considerar que terminó siendo un despilfarro, porque algunos de esos jugadores incluso ni siquiera pudieron demostrar en la cancha lo que cuesta, pero ese es el fútbol. Entonces, lo que hay que manejar es con responsabilidad y con transparencia.
Cuando yo fui presidente de Barcelona, yo publicaba todos los egresos del Barcelona en la cuenta del club en el internet, en la página del club del internet, en el internet. Y la gente sabía en qué yo gastaba, desde alimentación hasta sueldos y todo ese tipo de cosas. No digo que nadie más lo haya hecho, no digo que ese debe ser el ejemplo, pero por lo menos deben haber señales de transparencia. Creo que la actual dirigencia del Barcelona lo está haciendo de manera transparente. Están haciendo un esfuerzo sobrehumano, porque más allá del terrible problema en el que se vio inmiscuido Barcelona desde lo legal hasta desde lo político, esta dirigencia actual de Antonio Álvarez ha afrontado el reto, incluso corriendo riesgos, y ha armado un buen equipo, ha preparado bien al equipo, y de aquí los barcelonistas lo que esperamos es que en la cancha nos den muy buenos resultados. Estamos en Entre Dos con el Pocho Hart, periodista y político. Pocho, ¿qué te parecen los fichajes de Barcelona para este 2024? Lo decía hace un rato, creo que Barcelona ha hecho un muy buen mercado, ha hecho muy buenas contrataciones, por lo menos a priori. A posteriori, pues ya eso nos queda ver los partidos en la cancha. ¿Tiene posibilidades de llegar a otra final de la Copa Libertadores? Bueno, ese es el sueño que tenemos todos los barcelonistas, no solamente que llegue a la final, sino que la gane de una vez por todas. Como algún momento yo he dicho, y esa frase la han grabado y la repiten a cada rato: no quiero morirme sin ver campeón de América Barcelona, lo reitero una vez más. Pero ha traído buenos jugadores, no jugadores de una enorme trayectoria internacional, no los ha traído de esa naturaleza, quizás eso fuera lo ideal en algún momento, pero dadas las circunstancias de lo que vivió Barcelona a finales y a inicios de este año, creo que el esfuerzo es plausible. Se ha traído un gran extranjero como Yola, que ha destacado en otro equipo del Ecuador. Se ha traído a Joao Rojas, que fue una de las grandes figuras del fútbol ecuatoriano hasta tan solo 2 años atrás. Se ha traído a este chileno, que vamos a ver cómo resulta, hay que ver los partidos que ya tenga que jugar, pero viene siendo campeón en Chile con su equipo, un equipo pequeño, pero igual viene siendo campeón. Se ha conservado a la mayoría de los jugadores importantes del Barcelona. Se ha incorporado a otros jugadores jóvenes que pueden ser muy importantes a lo largo de todo un año de campaña. O sea, yo estoy contento con lo que ha podido hacer Barcelona, a pesar de las circunstancias que le ha tocado vivir. Justamente a pesar de las circunstancias y los conflictos, ¿era el único camino la intervención para poder superar en un principio los conflictos y que el equipo al fin se pudo registrar? Pero no pero es que la intervención es un acto absolutamente injusto, y yo diría hasta ilegal, que en el fondo no se llama ni siquiera intervención, sino lo que se ha puesto es un ejecutor, porque la intervención o la figura del interventor solamente es para las instituciones deportivas que reciben fondos del Estado. Acá es una entidad privada. Yo pienso que lo que vivió Barcelona es absolutamente injusto. Barcelona desarrolló un proceso electoral el año pasado, del cual solamente terminó siendo habilitada una lista, porque incluso los candidatos a presidentes de ambas listas no fueron habilitados por ciertas improcedencias de carácter legal. Una lista subsanó y la otra no. ¿Se debe convocar a nuevas elecciones? Yo pienso que no, porque el proceso ya se desarrolló. Entonces no es que no ha habido elecciones en Barcelona, no es que no se quiere permitir que Barcelona elija a alguien. Pero el conflicto con el Ministerio del Deporte entonces sigue ahí. Ya, pero es que el conflicto del Ministerio del Deporte lo ha hecho el propio Ministerio del Deporte. Pero es importante, y te lo digo yo como expresidente y socio, y yo en ningún momento me inmiscuí ya en el proceso electoral en sí. Es después, cuando ya ocurren todas estas cosas, que yo tengo que salir, porque por algo yo fui creador de una ley del deporte en el año 2005, por algo he sido presidente del club, por algo soy socio y por algo soy un hombre que ha estado vinculado al Barcelona toda mi vida prácticamente. Se hizo un proceso electoral. Hoy hay algunos socios que reclaman que por qué no hay elecciones, y más bien yo les hago la pregunta: ¿y por qué no se inscribieron? O sea, el único que se inscribió fue el señor Verduga. Se tiene que cumplir el periodo entonces. Claro, o sea, el único que se inscribió, aparte del señor Álvarez, fue el señor Verduga. Pues el señor Verduga le dijeron que no podía participar. ¿Qué debió haber ocurrido ahí? Él pudo haber apelado como apeló, pero debió haber subsanado también para que, si no pasaba su apelación, participe el resto de su lista. No lo hizo. Hay otros socios que reclaman que elecciones. ¿Por qué no se inscribieron en el momento oportuno? Simple y llanamente no se inscribieron, o no tienen apoyo, o no tenían otros socios para armar una lista, o no les dio la gana. Pero entonces, si no se inscribieron, no es que no haya elecciones, simple y llanamente no terminó habiendo otra lista
Y el estatuto es claro, dice que si solamente queda habilitada una lista, esa lista automáticamente tiene que ser proclamada. El Ministerio del Deporte debió haber dado esa interpretación porque además la propia ley del deporte dice que los clubes vinculados al deporte profesional, al fútbol profesional, se regulan por sus propios estatutos, los de la Conmebol y los de la FIFA. Así que realmente el tema del Ministerio del Deporte es un tema de absoluta interpretación. No es que Barcelona ha violado la ley y los señores del Ministerio del Deporte están en lo cierto, no. Para ellos puede ser así, pero para otras personas la tenemos claro de que Barcelona no ha violado ningún procedimiento y que Barcelona está enmarcado en lo legal. Y se va a mantener entonces así. No sé cómo se mantenga, porque ya hubo una resolución judicial, a pesar de esa resolución judicial no acataron la misma. Ya igual la directiva del Barcelona ha convocado una asamblea de socios, que fue ayer, pero que no hubo quórum. Ya vendrá otra asamblea de socios para justamente determinar qué es lo que va a pasar con el club. Y al final los socios van a tener la última palabra, pero hay que respetar. Pues yo le aseguro a usted, Catherine, que si mañana los socios ratifican a este directorio, seguirán protestando, seguirán llorando, seguirán lamentándose. ¿Por qué? Porque en el fondo no quieren el beneficio del club. Lo que quieren es pescar a río revuelto para estar metidos en la politiquería interna de Barcelona. Pocho, se nos va a quedar mucho en el tintero, pero yo no quiero que nos vayamos sin preguntarte cómo llegó a ser alterno del Pocho Hart Pablo Muentes. En el año 2002 yo fui invitado por el PSC porque yo durante toda mi juventud yo ejercía el periodismo, pero al mismo tiempo tras bastidores hacía política. Yo era muy cercano a León y muy cercano a Jaime Nebot. Hasta que un buen día, el 2002, me invitaron a ser parte ya de la estructura política del PSC como candidato a la asamblea, al Congreso en esa época, y acepté. Entonces hubo una asamblea de afiliados, una asamblea provincial, que se hizo en el Teatro Centro de Arte, para ratificar la candidatura de Javier Neira a la presidencia y de los candidatos a la lista de diputados. Ahí en esa época no eran distritales, sino que había solamente una lista provincial, de los candidatos principales, los cuales todos fuimos apoyados con el voto a favor, voto nominal a favor de los que integraron esa asamblea de afiliados. Pero luego vino ya la decisión de establecer quiénes eran los suplentes de cada uno de los asambleístas. En esa época, ahora digo asambleístas, en esa época éramos diputados, candidatos a diputados. Entonces, el partido tenía la costumbre de que, si bien es cierto, los principales dirigentes del partido, los líderes del partido, proponían la lista de principales, finalmente era la asamblea del partido la que tenía que ratificarlos. Pero asimismo se le cedía a los dirigentes de base que pongan los alternos. O sea, ahí sí ya no se metían los dirigentes. Fue una decisión de base. Claro, sino que ya las ¿No bases... lo conocías antes de eso? Sí, yo lo conocía a Pablo Muentes. A Pablo Muentes lo conozco de mediados de los 90, que ya se integró al Partido Social Cristiano, hacía campañas por las candidaturas presidenciales de Nebot y otros. Pero, por ejemplo, en esa situación puntual, yo tenía un candidato para que sea mi alterno, que en paz descanse, Jorge Mancheno March. Y por ahí, cuando tocó manejar mi candidatura, yo planteé a Jorge Mancheno, alguien planteó a Pablo Muentes y Pablo Muentes tuvo más votos y por eso a Pablo Muentes ¿Se principalizó durante tu periodo? Sí, o sea, muy poco durante el tiempo en que yo pude actuar, que fue prácticamente todo mi periodo, pero ya cuando vinieron las elecciones del 2006, yo me lancé a la reelección, igual que León Febres Cordero y que algunos asambleístas que habíamos hecho 2003-2007. Entonces, a finales del 2006, para el periodo 2007-2011, periodo que después lo defenestró Correa con el tema de los manteles, pero ahí nos lanzamos a la reelección y la norma legal de ese momento estipulaba que si nos íbamos a la reelección teníamos que pedir licencia. Entonces, esos 45 días en que yo estuve en campaña, ahí se principalizó Pablo Muentes. Este personaje que hoy está involucrado en las investigaciones por el caso Purga. Que la justicia y que las investigaciones determinen cuál es el grado de responsabilidad de él. Como de todos los ciudadanos, que tenemos un grado de responsabilidad con el país y con la justicia. Así es, siempre es la justicia la que tiene que investigar y la que tiene que determinar. Pocho, muchas gracias por acompañarnos en este Entre Dos, tu casa siempre. Gracias, Catherine. Muchas gracias. Muy contentos de estar aquí en Entre Dos y dándote un abrazo a ti y a todos los oyentes, videntes de este podcast tan hermoso. Espero haber absuelto algunas de tus inquietudes. Claro que sí, muchas gracias.